Hola a todos, continuamos con nuestro curso de soluciones de bodegas de datos e Integration Services y en este video particularmente hablaremos sobre la posibilidad de explorar un data source como característica fundamental para hacer un análisis de datos previo a todo un proceso de carga de información. Entonces, para poder comprender un tema tan importante como son los orígenes de datos, es importante analizar el por qué debemos explorar los data source previo a iniciar todo un proceso de construcción de ETLs. En primer lugar, estamos totalmente ligados al entendimiento de los datos del negocio, es decir, tener toda la capacidad necesaria para poder analizar los datos, analizar la información y estar pendientes de todo el proceso de toma de decisiones que se pueda presentar en la compañía, pero muy asociado a soluciones de negocio y enfocado a temas de entendimiento de la información para la posterior toma de decisiones. Ahora bien, una vez hemos entendido los datos de negocio, debemos empezar a comprender qué tipo de datos tenemos almacenados, longitudes, tipos de datos, pues, atributos de las columnas, tamaños, qué tantos datos tenemos o qué tan escasa es nuestra información, problemas de calidad de datos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un sinfín de características importantes eh, que debemos tener en cuenta al momento de hacer análisis de datos y al momento, claro está, de explorar datos para su posterior explotación como tal y para su posterior puesta en producción en una solución de bodegas de datos e inteligencia de negocio. Ahora bien, existen bastantes herramientas que nos permiten explorar como tal un dato fuente. Una de ellas, seguramente muy conocida por ustedes, es Excel. Excel es una herramienta que va a permitir extraer una muestra de datos, ¿cierto? Y una vez hemos extraído esa muestra de datos, podemos desde el mismo Excel hacer la exploración de los datos, hacer un análisis de la información que está allá, ver datos duplicados, ver redundancia de datos, entre otros. Pero pues Excel como tal, digamos que se limita un poco al volumen de información que podemos analizar y demás. Pero bueno, hagamos una pequeña demostración para entender un poco cómo podemos explorar un origen de datos y las diferentes herramientas con las que contamos para hacer este tipo de exploración. Lo primero que vamos a hacer particularmente es utilizar quizás Excel para poder analizar estos datos que tenemos acá. Es decir, voy a crear un libro en blanco en Excel y desde aquí voy a traer datos de una base de datos en cuestión. En este caso voy a traer datos de SQL Server. Me conecto a mi instancia, que es SQL 2014. Y de allí pues básicamente voy a seleccionar una base de datos. En este caso podríamos seleccionar AdventureWorks 2014 y de allí traer la información de los productos. Entonces por aquí buscamos la tabla producto. Oh, me pasé. Acá está la tabla producto. Y le pedimos que nos traiga la información a nuestra hoja de Excel. Observen cómo ya tenemos una tabla con todos los datos de la tabla producto en sí, con todas las columnas y desde aquí pues ya podemos empezar a filtrar información, hacer análisis de los datos, empezar a identificar valores duplicados, pero como tal pues nos toca analizar columna por columna y si tenemos muchas columnas pues puede que el proceso tarde un poco más de lo que en realidad estamos esperando. Ahora bien, SQL Server como tal y dentro de todo, SQL Server Integration Services como tal, tiene unos componentes que me permiten hacer estos análisis de datos. Para ello, en primera instancia, voy a utilizar una tarea que se llama Data Profiling Task. Con esta tarea podemos hacer un análisis de nuestra fuente de información, pues para validar qué tipo de datos están allí. Antes de iniciar todo el proceso de extracción, transformación y carga de datos, vale la pena hacer este tipo de análisis de información que tenemos. Voy a ingresar a Data Profiling Tasks, doy doble clic
y empezamos a hacer la configuración respectiva. ¿Qué quiero hacer? Lo que quiero es analizar la misma tabla de productos que teníamos hace un instante en Excel, solo que le voy a indicar a Integration Services que me analice todos los diferentes elementos que quiero tener en cuenta al momento de leer los datos de esa tabla. Por ejemplo, valores nulos, longitudes de las columnas, llaves de las tablas, volumen de información o escasez de información, etcétera, etcétera. Esos datos voy a guardarlos en un archivo. Entonces debo configurar una cadena de conexión hacia un archivo plano. Creamos una nueva cadena de conexión y le decimos que me cree un nuevo archivo. ¿En dónde lo vamos a crear? Bueno, pues por aquí yo ya tengo una ruta con todos los proyectos que estamos guardando por acá. Acá está, los demos. Y vamos a guardar esta información como productos data profiling tasks.xml. Vamos a guardarlo en un archivo XML la información. Si el archivo existe, le voy a pedir que por favor lo sobrescriba, en este caso, pues para que no tengamos ningún problema de compatibilidad. Ahora bien, en Profile Request empezamos a determinar qué tipo de información quiero analizar. Llaves, longitudes, valores nulos, valores estadísticos, distribución de los valores, etcétera, etcétera. Por ejemplo, voy a pedirle que me analice valores nulos y esos valores nulos analícelos en, creamos una nueva conexión. Esta conexión debe ser ado.net, lo cual implica que debe ser SQL Server. Pero bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y si mi origen es Oracle o cualquier otra fuente de datos, cómo haríamos? Bueno, pues creamos un ETL que mueva los datos de cualquier fuente hacia SQL Server de manera temporal para poder analizar la información. Bueno, nos conectamos aquí a la base de datos y en esa base de datos seleccionamos la tabla que queremos analizar. En este caso es production.product. ¿Y qué columnas quisiera analizar? Bueno, voy a decirle que me las analice todas. Perfecto. Además de valores nulos, adicional quiero que me evalúe la distribución de los valores. Lo mismo, configuramos nuestra cadena de conexión que ya tengo aquí creada. Si quiero hacerlo en otra tabla lo puedo hacer, pero para el ejercicio voy a decirle que me analice la misma tabla. Production.product, por aquí está. Y que también me analice todas las columnas. Y por último, aparte de pedirle valores nulos o distribución de los valores, vamos a pedirle que me analice la distribución de las longitudes. ¿Listo? También con la misma conexión y a la misma tabla. Bueno, busquémoslo por acá rápidamente, production.product. Perfecto. Y eso es todo el análisis que vamos a realizar en este momento. Bueno, olvidé en este último de longitudes decirle qué columnas quiero analizar. Seleccionamos que las analice todas. Ejecutamos como tal nuestro paquete y esta tarea simplemente va, se conecta a nuestra tabla, analiza todos los datos y los guarda en un archivo XML que aquí tenemos, productosdpt.xml. Si yo lo abro, pues vamos a encontrar la información totalmente en XML y un poco difícil de analizar por este lado, directamente sobre el archivo. ¿Qué podemos hacer? Pues bien, SQL Server además nos provee una herramienta llamada Data Profile Viewer. Este es un visor que nos va a permitir analizar ese archivo en cuestión. Le voy a decir, oiga, ábrame el XML que acabamos de crear y aquí ya tenemos toda la información que queremos analizar de ese XML, particularmente de nuestra instancia localhost barra SQL 2014, de la tabla production.product y de esa tabla, bueno, de la base de datos AdventureWorks, la tabla production.product, y de esa tabla quiero analizar, por un lado, la distribución de las longitudes por columna, clase, color, nombre, línea de producto, tamaño, entre otros. ¿Cuántos valores nulos y qué porcentaje de nulabilidad tenemos en nuestras columnas? Observen que la columna Discontinued Date está totalmente en nulo. Digamos que podríamos tomar una decisión de determinar que esa columna puede que no sea necesaria en nuestra bodega de datos. La columna Class también está un 50-51% en valores nulos, lo cual es un volumen bastante alto. Silent Date,
size. Entonces aquí es donde empezamos a tomar decisiones sobre qué tipo de información sí es la que me sirve o no en nuestro modelo de bodegas de datos. Y lo mismo la distribución de los valores. Me dice, mire, en class tiene tres valores, HLM, y la distribución está 82 datos de uno, 97 datos de otro, 68 datos de otro. Lo mismo color, días to manufacture date, make flat, modify date, name. Entonces estamos evaluando todas las diferentes distribuciones sobre estos datos en cuestión. ¿Para qué nos sirve esta herramienta? Digamos que de una u otra manera podemos sustituir el análisis manual que tendríamos que hacer directamente en Excel para que SQL Server Integration Services, mediante el uso del Data Profile Viewer y el Data Profiling Task, o estas dos herramientas me permitan tener ya los resúmenes del análisis de los datos que tenemos en nuestro origen. Bueno, muy bien, eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo video.